La Voz del Derecho presenta Debates constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates constitucionales. Presentamos un saludo muy cordial a los oyentes y seguidores de La Voz del Derecho, tanto en Colombia como en el mundo. Esta es una entrega del programa Debates Constitucionales y de Crimen y Derecho. Vamos a ingresar en un tema de la mayor trascendencia y de gran actualidad, el de la cadena perpetua. Ha sido aprobado un acto legislativo que en el momento de grabar este programa no tiene todavía la promulgación, pero seguramente cuando ustedes nos estén viendo ya estará promulgado el acto legislativo, y es muy importante que se discuta, no solo por su aspecto constitucional, sino especialmente por el aspecto penal, todo lo que concierne a la seguridad jurídica, a la idoneidad, a la validez que tiene, pero no solamente eso, sino ¿será este mecanismo de la cadena perpetua el mecanismo ideal para perseguir a quienes violan, a quienes abusan de los niños, a quienes terminan muchas veces asesinándolos? ¿Es el mecanismo ideal o es populismo punitivo? Bueno, para el efecto tenemos en su casa cada cual dentro de la cuarentena, pero tenemos la presencia virtual aquí de varios profesores de derecho constitucional, de derecho penal, varios juristas que son panelistas para este programa. Voy a dejarlos con el doctor Germán Perea, quien hará la presentación. Doctor Perea, adelante. Gracias, doctor José Gregorio. Un saludo cordial para todos y cada uno de los panelistas el día de hoy. Y para todos los oyentes de La Voz del Derecho, quienes asiduamente nos acompañan en este programa de Crimen y Derecho y Debates Constitucionales. Quiero presentar un cordial saludo, doctor, y presentarle a los doctores Iván Cancino González, que nos acompaña el día de hoy, el doctor Ricardo Calvete, también un connotado jurista y profesor de Derecho, el profesor Mario Fernando Parra Guzmán, también, quien actualmente funge como profesor de Derecho y funcionario del staff, digámoslo, de la Fiscalía General de la Nación, y el doctor Julio Enrique Acosta, quien nos ha venido también acompañando al interior del proceso, del programa, y quien nos ha venido también acompañando con sus barras académicas al interior del Colegio de Abogados Penalistas. Y quiero felicitarlos además, doctor Cancino, porque se están haciendo unas muy buenas barras académicas y ha sido una labor bastante ardua que se hace en pro y en beneficio de unificar criterios en materia judicial y en materia de derecho. Pero lo que nos concita el día de hoy, como lo decía el doctor José Gregorio, es precisamente verificar si ese acto legislativo que reforma la Constitución frente al artículo 34 de la Constitución como tal, donde se establece claramente en la Constitución que se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, que se ha venido trabajando por parte del Congreso de la República y que hoy está a puertas de ser sancionado por el presidente de la República, donde se genera la prisión perpetua para algunos delitos de carácter sexual, que es lo que nos llena hoy, digámoslo, desde el punto de vista jurídico en Colombia, a través del proceso que estamos viviendo frente a la pandemia. Pero me parece a mí que es un poquito exagerado hablar de prisión perpetua en Colombia, porque obedece más a cualquier sentido, tal vez a un populismo punitivo y no a una verdadera política criminal del Estado en la reglamentación del aumento de penas. Si eso fuera así, pensaría yo que el secuestro hubiese bajado, que algunos delitos graves hubiese bajado cuando se incrementaron las penas con la 890, que quedaron de 40 a 60 años, pero finalmente el delito no ha mermado, y hablar, por ejemplo, de 40 a 60 años para una persona que tenga 30 es casi que una cadena perpetua.
Entonces hablar de cadena perpetua en Colombia creo que es un poquito tal vez desaforado, y me parece a mí que no estamos tampoco preparados para ese tema de hablar de cadena perpetua en Colombia. Pero quiero que, doctor José Gregorio, no sé si ustedes quieren que dividamos el programa en dos aspectos, que uno son los aspectos formales y legales del proyecto como tal, y el otro el tema de carácter penal, desde el punto de vista de qué se tiene como grueso dentro del contexto del proyecto, del proyecto de ley. Y finalmente empecemos conociendo el criterio de todos y cada uno de ustedes. Quisiera empezar por usted, doctor, que nos dilucide frente al tema de la reforma que se le hizo a ese artículo 34 de la Constitución. Bueno, doctor Perea, muchas gracias. Me parece que es lo correcto que comencemos por ubicar el asunto en el plano constitucional para que cada uno pueda expresar con toda tranquilidad y con toda libertad su opinión. Lo bueno de estos programas es que todos podemos hablar con entera tranquilidad y podemos decir unas cosas o las otras con el debido respeto y toda la consideración. Yo no quiero adelantar ningún juicio propio sobre si me parece que este proyecto es constitucional o no, porque no tengo conocimiento de los trámites que se siguieron, especialmente los últimos en el Congreso de la República. Y es que, como usted muy bien lo decía, hay necesidad de mirar primero los aspectos formales y luego los materiales o sustanciales. En materia de constitucionalidad, eso es muy importante. Digamos inicialmente que el acto legislativo, una vez promulgado, porque no requiere sanción presidencial, a no ser que el presidente de la República quiera sancionar, pero por razones más que todo mediáticas, seguramente sancionará y luego se promulgará el acto legislativo en el diario oficial. Entiendo que se prevé un desarrollo legislativo, es decir, que se da un año al Congreso para que legisle sobre el tema y para que desarrolle los asuntos tanto de carácter penal como procesal. Desde una perspectiva formal, como les digo, no sé si en los últimos pasos que se dieron pueda haber motivos de inconstitucionalidad. Es muy posible, porque entiendo que hasta se habían planteado unos impedimentos generales, como que no fueron resueltos, y entonces, pues, si eso es así, el tema formal será el primero que examine la Corte Constitucional, aunque no hay un control automático de la Corte, como en el caso de los decretos del estado de emergencia. Seguramente habrá muchas demandas de inconstitucionalidad que se presenten ante ese tribunal. Desde el punto de vista material, por el contenido, solamente tenemos un antecedente, y tal vez los señores panelistas lo recuerdan. En el año 98, Colombia suscribió, junto con muchísimos países, el Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. En el artículo 77 del Tratado de Roma se previó que podría la Corte Penal Internacional, cuando fueran unos crímenes muy graves, aplicar, entre otras penas, aplicar la pena de, dice, si no me falla la memoria, de detención a perpetuidad o restricción de la libertad a perpetuidad. El Tratado de Roma no permitía las reservas. Entonces era
el Estado, cualquiera de los estados, para los efectos de ratificación, de depósito de instrumentos, podía o no depositar el instrumento o depositarlo, pero en su totalidad. Como quien dice, o lo toma o lo deja, todo el tratado. Entonces a nosotros se nos presentaba un problema a nivel de control de constitucionalidad, porque según el artículo 34 de la Constitución que recuerda el doctor Perea, se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Y entonces, examinado ese texto, lo mismo que respecto a la prescripción, examinado frente a la Constitución, habría tenido que ser declarado inexequible por la Corte Constitucional cuando, habiendo pasado por el Congreso, se llevara a la Corte para su revisión automática. Entonces modificaron la Constitución y se dictó el acto legislativo número 2 de 2001, que dice textualmente que el Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y consecuentemente ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. Ese mismo acto legislativo dijo lo siguiente: la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. Vale decir, la prescripción, el carácter imprescriptible de crímenes de los que conoce la Corte Penal Internacional, o este asunto de la prisión a perpetuidad, que tendría efectos, según la Constitución colombiana, exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en el tratado, Corte Penal Internacional. Vale decir, no tiene un efecto interno en Colombia. Eso fue llevado a la Corte Constitucional, por supuesto. El gobierno llevó el tratado al Congreso de la República, fue aprobado por el Congreso mediante la ley, y el tratado fueron revisados por la Corte Constitucional, y en el año 2002 la Corte declaró la exequibilidad sin poder hacer ninguna referencia a una posible inconstitucionalidad, porque si declaraba algo inconstitucional, el presidente no podía ratificar, y por lo tanto, como el tratado no admitía reservas, entonces sencillamente no habíamos podido participar en la Corte Penal Internacional. Sencillamente es eso. Es el único antecedente. Ahora, el enfoque, desde luego, es diferente, porque el hecho de que ese antecedente se haya dado, que va a tener efectos exclusivamente en el campo que señaló la reforma constitucional, que es el del Tratado de Roma, pues hace que otra cosa distinta pueda ser mirada a la luz del derecho constitucional en el ámbito interno. No solo a la luz de la constitución política, sino también de los tratados internacionales sobre derechos humanos, el bloque de constitucionalidad y la concepción que ha venido tradicionalmente plasmando la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la dignidad humana, sobre el rechazo a penas o tratos que no sean propiamente relacionados con unos elementos, unos principios, unos postulados básicos plasmados en la Constitución y, repito, en el bloque de constitucionalidad. Ahora, estamos desde luego ante crímenes muy graves, pero ya más adelante, doctor Perea, examinaremos si esto va a ser idóneo o no para desalentar a los criminales y para proteger a los niños. Con esto yo creo que
hago la introducción, pero los escuchamos a todos ustedes en este punto constitucional. Yo creo que tenemos un problema complicado en Colombia y es precisamente el que le damos el mensaje a la sociedad de que todo tiene que ser prisión y ahora prisión perpetua. Y creo que empezamos por unos delitos y más adelante iremos reformando nuevamente, metiendo más delitos a prisión perpetua y aumentando las penas. Ya han propuesto, doctor Perea, ya han propuesto en el Congreso que el feminicidio tenga También prisión cadena perpetua. perpetua. Ajá, así es. Y así vamos a ir metiendo cantidad de delitos hasta que terminemos con un código donde todo sea prisión perpetua y la única salida que nos den es implementar en Colombia también, de otra parte, tal vez la pena de muerte. Y creo que en nuestro país, yo creo que hay que pensar que hay que legislar para Cundinamarca y no para Dinamarca. Y nosotros estamos tal vez un poco desfasados en el tema porque es que el régimen carcelario en Colombia, lo vimos hace poco con lo que sucedió frente al inicio de la pandemia, que no teníamos ni cómo escarcelar a aquellas personas que tenían la posibilidad de ser escarcelados. Pero yo quiero hacer un paneo de izquierda a derecha con todos los panelistas, digámoslo así, sobre cuál es su perspectiva desde el punto de vista general con este proyecto. Doctor Cancino, quiero escucharlo. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, a todas las personas. Pero yo lo veo aquí en la derecha, en la pantalla. Sí, es que para la izquierda quedaría vacío. Bueno, Yo estoy viendo muy bien. izquierda a derecha, sí. En la pantalla. No, yo entiendo, además, pero yo soy como Falcao, doctor José Gregorio, yo soy un 9 de área que tira para la derecha y para la izquierda, eso depende. Pero mire, yo entiendo y este primer momento no aplicaría sino para vicios de forma y de procedimiento, pero afortunadamente la Corte Constitucional ha ido metiendo dentro de esos vicios de procedimiento y de forma también la sustitución de la Constitución y ha establecido que la cadena, digamos la estructura, la columna vertebral de una democracia no se puede variar ni siquiera por el Congreso sin acudir al constituyente primario. Así que yo veo que ahí va a ser uno de los puntos, doctor José Gregorio, que se lo anticipo, el Colegio de Abogados Penalistas, aquí estamos 3 miembros de ese colegio, vamos a presentar una demanda, porque usted muy bien lo explicó, no puede ser automática, pero nosotros sí la vamos a hacer. Y uno de los aspectos básicos es ese, yo creo que hay una sustitución del constituyente primario, pero además está plagado de vicios de forma, que es en el orden que usted puso lo primero. Le voy a poner algunos ejemplos. Mire, no se discutió ninguna ponencia negativa, no se le dio el uso de la palabra, por ejemplo, a la ponencia del senador Rodrigo Lara. El senador Rodrigo Lara la anunció, se hizo pública y jamás se le dejó proponerla o debatirla, y lo mismo a las ideas, por ejemplo, de Roy Barreras. El segundo vicio de forma muy grave que usted ya lo señalaba, profesor José Gregorio, las recusaciones no se les dio trámite. Se expandieron como si no pasara nada y resulta que hay unos temas ahí muy fuertes de recusaciones específicamente, así además estén de acuerdo con nuestra posición, no nosotros con la de ellos, por lo menos yo no. Los miembros del partido de las FARC tienen procesos por vinculación de menores al conflicto, por delitos sexuales y específicamente uno de los miembros de esa comisión primera, el senador Lozada del partido de las FARC, tiene señalamientos por delitos sexuales contra menores. Entonces, eso hace que el tema de vicio sea absoluto. Y el tercero de los que he podido identificar de manera clara es el siguiente, es que no se hizo pública ni la plataforma para pedir la palabra y poder dejar claro cómo se intervenía y quién votaba. En las comisiones primeras sí se hizo bien, pero después el Senado en plenaria, como tenía ese afán de acabar eso antes de la legislatura, como se lo exige la Constitución, el senador Lidio García, pues sencillamente se le ocurrió decir que le mandaran la petición de la palabra por su WhatsApp. Pues el WhatsApp de un congresista no es la línea oficial ni no es la línea formal. Entonces, el núcleo va a ser que para nosotros hay una sustitución del constituyente primario, pero no más de entrada yo ya le he encontrado 4 o 5 vicios de forma que van a permitir por lo menos dejarnos hacer ese debate en la Corte Constitucional, profesor José Gregorio. Una pregunta, doctor Cancino.
Sí, señor. o mejor, dos en relación con esos trámites. Informalmente, antes de comenzar el programa, les decía yo que no conocía si, como hubo conciliación, texto diferente en la Cámara respecto al texto del Senado, si hubo conciliación, esa conciliación sí se aprobaría dentro del tiempo de sesiones ordinarias, es decir, antes del 20. Ya lo averigüé, maestro, y como no se aceptó la proposición de cambiar en la revisión a los 40 años de los 25, el texto pasó igual de Cámara a Senado y por eso no hubo necesidad de conciliar. Entonces no se requiere. No hubo necesidad de conciliación porque no, fue el mismo texto. Correcto. Ahora, la siguiente pregunta sobre ese trámite formal es, por lo que le acabo de escuchar en la plenaria del Senado, por los afanes, no hubo el debate, no hubo realmente discusión. Si no hubo discusión, no hubo debate. Y ya lo ha dicho la Corte Constitucional, ha sido clara desde el principio. Y si no hubo debate, no hubo debate, no se dejó presentar ninguna ponencia negativa ni hacerla pública, pero además hay constancias de al menos 6 senadores que pidieron la palabra y no se las dieron. Ahí está, por la publicidad sobre todo hay un tema de forma que usted conoce mejor que nosotros, maestro. Bueno, pero y si no hubo el debate, entonces, ¿cómo no, debate hubo, pero solamente positivo. No pero un debate formal. Es que no hubo, correcto. El doctor Cancino nos menciona que estaban en las carreras y entonces, ¿en qué consiste un debate? En el intercambio de criterios, en el libre intercambio de ideas, en que los unos puedan decir lo suyo y los otros lo que ellos creen. Si no hay discusión, no hay debate, y si no hay debate, pues sencillamente se votó, como dicen, de pupitrazo, aunque en este caso no había pupitres, pero cada uno en su casa, quién sabe cómo votó. Así es. Tal cual. Porque si no hubo ese debate... ahí es un punto muy fuerte y con un precedente pacífico de la Corte Constitucional que yo creo que ahí vamos a tener obviamente que lo ideal es que nosotros queremos que se nos dé la razón con el tema de sustitución, pero lo importante para defender la Constitución es agarrarnos precisamente de todos los elementos y vacíos formales que hagan entender al país que la cadena perpetua no es respetuosa de la columna vertebral de un Estado social y democrático de derecho. Con ello se acaba casi que la figura del Estado social y democrático de derecho. Doctor Mero Fernando, quisiera escucharlo usted frente al tema que hoy nos concita con relación al proyecto que se tiene hoy a puertas de una sanción presidencial. Un saludo al doctor José Gregorio Hernández y pues reconocer su interesante introducción en el comienzo del programa. Bueno, yo tengo la siguiente perspectiva frente al punto. Efectivamente estoy de acuerdo con el doctor José Gregorio en torno al tema relacionado con el análisis de los vicios de forma. Recordemos que la Corte Constitucional en algún momento frente a los actos legislativos estuvo dividida en la medida en que algunos sostenían que el control que hacía la Corte Constitucional era eminentemente formal y otro sector sostenía que sí se podía pronunciar de fondo. Sin embargo, la Corte ha venido evolucionando en el sentido de que efectivamente hay vicios que siendo de forma pueden tener un calado importante dentro de la materialidad del acto legislativo mismo, como quiera que tiene la capacidad de reformar la Constitución. Y evidentemente puede haber una situación allí en torno a lo que se viene manifestando, a la falta de un debate que efectivamente determine cuáles son las reales consecuencias y el alcance del mismo, porque efectivamente siendo la Constitución nuestra de las que se ha denominado como constituciones flexibles, puede ocurrir que a pesar de que sea una constitución de cláusula abierta, efectivamente la introducción del acto legislativo haga que la Constitución se transforme en una cosa que no es, bajo lo que mencionaba el doctor Cancino como la teoría de la sustitución de la Constitución. Aquí puede haber un ejemplo muy interesante en ese punto y me parece que este argumento es más fuerte en la medida en que
ese acto legislativo puede desdibujar lo que la Constitución es y efectivamente generar esa sustitución en virtud a la cual efectivamente el Estado nuestro, desde la consolidación de la Carta, deja de ser lo que era antes, en el entendido que pues teníamos prohibida ese tipo, o la cimentación del Estado social tiene prohibido ese tipo de penas a lo largo de nuestra historia y de la ideología que ha consolidado nuestros valores constitucionales. Creo que ese es el punto más importante desde la perspectiva y desde el aspecto de orden constitucional que atañe pues la necesidad efectivamente, como lo manifestó el doctor Cancino, de tratar de hablar de esa sustitución de constitución dentro de ese escenario que se viene al portas de lo que es el proyecto. Desde el punto de vista, y para ser breve en la afirmación, de lo que ocurre con el desarrollo de las conductas, pues nosotros sabemos que los estados que tienen cadenas perpetuas y pena de muerte criminológicamente no funcionan bien en punto a lo que es la verdadera represión del delito. Doctor Calvete, lo veo que se habla, está pensativo el doctor allá que se habla. Me parece que hay que generar ese debate con todos. El doctor Julio Enrique está igualito allá pensando que si finalmente obedece o no obedece esta reforma a un tema de populismo punitivo. Pero, doctor Calvete, quisiera escucharlo. Bien, muchas gracias, doctor Perea. Nuevamente un saludo para todos los panelistas que nos acompañan. Quiero, respecto a su pregunta de cuál es la percepción respecto de lo aprobado, de lo que fue el proyecto que finalmente se aprueba y que seguramente será objeto de análisis por la Corte Constitucional, pues yo igualmente, como lo mencionaba el doctor José Gregorio, Iván Cancino, también el doctor Mario, yo esperaría o espero que la Corte Constitucional encuentre en su análisis pues igualmente una posibilidad de estar hablando de sustitución constitucional, de resquebrajamiento del principio de dignidad humana como criterio central, etcétera. Es decir, sí confiamos en que la Corte Constitucional pueda encontrar razones para que de alguna manera dicho texto no sea legitimado. Pero quiero justamente, porque ya se han referido a ello, entonces quiero poner otro escenario también para consideración. Lo que se aprobó en Colombia, a pesar de que los medios de comunicación le denominan cadena perpetua y utilizan el término de la cadena perpetua por ser el término histórico tradicional, pero lo que se aprobó en Colombia es una prisión revisable. Es decir, se aprobó una figura que es la que denominan en muchos países de Europa prisión permanente revisable, que si ustedes recuerdan, este proyecto se había presentado ya muchísimas veces en Colombia y no se había podido sacar adelante. Y uno de los peros que se le ponía al proyecto es que justamente no establecía el tiempo mínimo que la persona duraría en prisión, el tiempo máximo para efectos de revisión, y que no establecía un criterio acerca de cuál sería la orientación de la eventual revisión de esa pena. Finalmente, este proyecto que se aprobó, pues obviamente le hicieron todas esas correcciones o lo presentaron ya sin esos elementos y que lograron que finalmente saliera adelante, que vuelvo e insisto, no estamos de acuerdo con la figura, seguramente la Corte Constitucional deberá analizar el tema tanto desde el punto de vista formal como seguramente el material, pero sí quiero destacar que hay 3 elementos de eso aprobado en el texto que son los siguientes. Número 1, estamos hablando de un texto que dice que la prisión podrá llegar a perpetuidad. ¿Eso qué significa? Que en la línea de lo que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es que haya pena perpetua de manera automática por el delito cometido, sino que tendrá la ley que desarrollar cuándo es que podrá, qué elementos debe tener para que pueda llegar hasta la perpetuidad. No es que cualquier delito de los que dice ahí automáticamente tiene pena perpetua, porque eso es lo que justamente el Tribunal Europeo ha dicho que no se puede hacer cuando en los países se ha sometido eso a análisis. Entonces, por eso el texto dice que podrá ser perpetuo. Lo segundo es que establece un término que también está en la línea de lo que ha analizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo Europeo, y es que no le han permitido a los países que la duración máxima de la pena llamada permanente revisable supere los 25.
Es decir, los países que han querido que esa revisión sea a los 40, a los 35, a los 50, claramente no ha sido aprobado, porque el hecho de que se llame prisión revisable o posible prisión permanente revisable no pueden cubrir la figura de una perpetuidad a 80, a 60, a 50 años sin que tenga una perspectiva razonable la persona de encontrar su libertad. O sea, lo voy a decir más claro, no es posible ni siquiera en el contexto europeo tener penas donde usted le corta de entrada la esperanza a una persona de encontrar algún día su libertad. Por eso es que los países han tenido que ajustar sus legislaciones, y ustedes ven que en Europa hay prisión permanente revisable a los 15 años, a los 20, máximo a los 25. Bueno, pues Colombia optó por ese máximo y puso 25 años de prisión de duración máxima. Entonces, destaco, número 1, dice podrá, no es automático. Número 2, a los 25 años, que es el término, insisto, máximo que se ha trabajado en algunos contextos que ya han analizado el tema, pues Colombia tiene a los 25 años la posibilidad de resocialización. Y viene de revisión. Y ahí viene la tercera. ¿Cuándo se revisa o con qué criterio se revisa esa pena que la persona viene cumpliendo? Pues también en el contexto europeo de derechos humanos hay pronunciamientos que le han impedido a los países que esa salida sea por motivos de compasión únicamente, de compasión, de misericordia, de humanidad, sino que le ha dicho, no señor, no es solo por enfermedad, compasión. Voy a poner un ejemplo. Carlos Leder tenía inicialmente cadenas perpetuas y 100 y pico de años, luego eso fue rebajado y ahorita vemos que sale después de 32, 33 años, y puede que ahí haya un elemento ya de compasión, de misericordia, de una persona que supera los 70 años, que de pronto pueda haber un tema de enfermedades. No, en el contexto europeo lo que han dicho es, usted tiene que dar una expectativa razonable de libertad algún día en la vida y mirando sobre todo resocialización, readaptación, que la persona pueda adaptar. O sea, no es un tema de que usted va a engañar a la persona y la va a engañar diciéndole, a los 25 le miramos, y a los 25 le dice, no, todavía no, porque todavía no hay motivos de compasión o el público aplaude que usted se mantenga adentro. No. Tiene que haber un criterio cierto, serio, de analizar resocialización. ¿Y cómo les parece que eso quedó en el texto constitucional que se aprueba? O sea, en el texto constitucional quedó resocialización, revisión a los 25 y podrá. Eso lo destaco porque tengo la idea, tal vez ahora si me vuelven a dar el uso de la palabra, desarrollo la idea, pero creo que las personas que promueven estas iniciativas pretendiendo usar el tema penal como un criterio de venganza e incluso creyendo que el Estado se puede comportar de manera igualmente cruel a la que en un momento determinado un delincuente se comporta y que creen que pueden poner al Estado a que sus funcionarios sean una especie de verdugo, siendo igualmente crueles con las personas, igual que lo que se reprocha del delincuente. Creo que se pueden estar, como se dice coloquialmente, pegándose un disparo en el pie, porque no solo el texto constitucional podría parecer en algunos casos más benigno o favorable que lo que ya tenemos, y ya explicaríamos más adelante por qué, sino que además creo que si la Corte Constitucional no rechaza este proyecto aprobado por los criterios que hablaba Iván, el doctor José de Gregorio y demás, formales y materiales, lo que decía el doctor Mario, si la Corte no acude a eso, puede terminar diciendo que su aplicación debe ser en los términos justamente modulados o desarrollados por lo que estaba comentando, y que termine siendo un régimen incluso más favorable, porque quiero solamente recordar que hoy las personas pueden tener pena hasta de 50 y 60 años con libertad condicional prohibida, ni siquiera hay criterios de resocialización para que la persona salga y tampoco hay posibilidad de, digámoslo así, disminuciones punitivas por otros conceptos.
Esto lo digo porque quiero recordar que si se establece revisión en términos de resocialización a los 25 años y la Corte Constitucional llega a decir que tal como ya lo ha dicho para otras tantas cosas, no está limitado lo que corresponde a redención de pena por trabajo o estudio, estaríamos hablando de personas que a los 16, 17 años de encerramiento podrían estar teniendo expectativa razonable de libertad. Entonces, ojo que yo, a pesar de que estoy en contra de la figura y del proyecto, debo decir que no se le puede decir al país que se aprobó prisión perpetua o cadena perpetua y dándole a la gente la idea de que a la persona la van a amarrar a un palo o a una reja y la van a tener ahí hasta que se muera. No, lo que se aprobó es una prisión revisable a los 25 años que podrá ser aplicada y que hay expectativa razonable de liberación a los 25 años. Una última cuestión. No creo que ni la Corte Constitucional lo permita, ni la ley que lo desarrolle pueda hacerlo sin ser inconstitucional. No creo que esa revisión le digan, es a los 25 años y luego se lo volvemos a mirar en otros 25 años. No. Cuando cumple los 25, como pasa en los países que tienen esta figura, periódicamente a partir de ahí, la persona puede empezar a solicitar, no sé, cada 6 meses, cada año, la posibilidad de encontrar su salida por criterios de resocialización, readaptación, etc. Incluso los 25 años es mucho tiempo, ¿no? Exacto. Por eso dije ahorita que en el contexto europeo los 25 años no han sido el mínimo, ha sido el máximo que se le permite a los países tener la figura para revisar. Si Colombia, por ejemplo, hubiera dicho lo que dijo Iván ahorita, que presentaron un proyecto o una idea para discutir 40 años, esos 40 claramente eran contrarios a lo que ha desarrollado en el contexto europeo sobre esta figura. Eso me llama la atención porque qué curioso, en Colombia no hablábamos de prisión perpetua desde el punto de vista lingüístico, pero hoy lo que tenemos son penas que pueden cumplir 40 y pico, 50 años sin expectativa, y eso sí que era un régimen peor que el de prisión perpetua. Luego yo también puedo avisorar un posible disparo en el pie, insisto, porque puede que terminemos desarrollando un régimen incluso más razonable, más benigno en algunos aspectos a raíz de esto que se aprobó. Muchas gracias. Bien. Luego... Una pregunta, sí. Doctor Calvete. ¿Esta revisión es automática o es una revisión a los 25 años que tiene que ser solicitada? Es decir, ¿hay una petición de parte o siempre se revisa de todas maneras al transcurso de los 25 años? ¿Y eso quién lo decide? ¿El mismo juez que condenó o un juez superior? ¿Cómo Doctor José Gregorio, yo el creo juez que eso... de revisión de ejecución de penas? Correcto. Yo creo que eso tiene que ser objeto de si esto pasa en la Corte Constitucional, si esto llega a pasar, pues primero puede que la Corte Constitucional dé condicionamientos, lineamientos o algo por el estilo, pero también será objeto del desarrollo de la ley que tenga que regular esto. Pero adelanto una cosa muy importante en lo que usted acaba de señalar. El proyecto aprobado dice que estas condenas cuando van a perpetuidad tienen consulta obligatoria. O sea, va a haber consulta obligatoria así no haya apelación. Yo diría que en la misma línea, la revisión a los 25 años tendría que también tener un criterio de obligatoriedad. O sea, vamos a revisar a los 25. Y ahí hay una propuesta. Yo creo que para que no sea una burla al criterio de readaptación, al criterio de resocialización, esto en la ley no puede quedar en manos de un funcionario singular, juez de penas, que hoy analiza eso. Porque creo que la figura en muchos países que la han desarrollado, primero, yo creo que es pertinente que sea un organismo colegiado, entre otras porque va a haber mucha presión social para que la persona no la saquen cuando cumpla los 25 años. Creo que es mucho más garantista que esto quede en manos de un tribunal, de un organismo colegiado. Y lo segundo, es recomendable que sea interdisciplinario,
que si vamos a revisar verdadera resocialización, ahí no haya simplemente un juez de penas singular que de alguna manera mira muchas veces hasta la gravedad del delito otra vez, sino que aquí debe haber criterio donde haya participación de criminólogos, de seguramente psicólogos, trabajador social, juez, porque seguramente la mejor forma de garantizar y acomodar esto a los contextos y a los estándares de derechos humanos en la materia debería ser algo serio, con criterios que de verdad le garanticen expectativa razonable a una persona. Y ahí debe haber tal vez interdisciplinariedad, y creo que la rebaja debería ser automática. Perdón, la revisión debería ser automática y no solo a solicitud de parte. Doctor Julio Enrique. Pues muy interesante. No había tenido la posibilidad de escuchar, pese a que hablamos muy seguido, no había tenido la posibilidad de escuchar el criterio que tiene Ricardo al respecto, el cual me parece supremamente acertado. Escuché también muy atento lo que decía el doctor Mario. Sí es cierto, existen unos vicios de forma que pueden ser verdaderamente como vicios materiales, sustanciales, vicios de forma. En este caso, a eso estará dirigida la demanda que presentará el Colegio de Abogados Penalistas en contra de este acto legislativo. Yo quisiera hacer referencia a dos cosas que me han parecido pues, supremamente preocupantes respecto de esto. Claro, hoy por hoy, doctor José Gregorio, ciertamente, y quienes trabajamos en derecho penal consideramos que así lo es. Una persona condenada por un delito donde sea víctima menor de edad, referido delitos contra la vida y delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tiene generalmente penas supremamente elevadas que por la razón de ser y por las prohibiciones existentes en la Ley de Infancia y Adolescencia son penas efectivas. Únicamente, y eso por un desarrollo jurisprudencial, como todos sabemos, se consideró que como la función de la pena es la resocialización, la reinserción social, entonces se debería entender que ese trabajo y estudio que realizaba una persona condenada debería ser tomado en cuenta como esa redención de que nos trata el Código de penitenciario y carcelario, a razón de 2 días de trabajo o estudio corresponden a 1 día de rebaja de pena. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque lo que pasa que con probabilidad de verdad podemos decir que una persona condenada por un delito de estos a 57, 58, incluso 60 años, que sería la pena máxima por un concurso de conductas en estos eventos, podría con toda certeza decirse que pasaría más o menos unos 45, 48 años de prisión efectiva, lo que de acuerdo a la esperanza de vida de los colombianos constituye sin ninguna duda una cadena perpetua. Estaríamos hablando de personas, una persona condenada a 45, a 55 años, que puede salir en 45. Si tiene 40, estaría quedando en una libertad, porque no existe la libertad condicional, sino la libertad por pena cumplida cuando cumple 85 años. Si la expectativa de vida, considero, tal vez esté equivocada, de los colombianos actualmente están en los 78, 79 años, pues eso equivale sin más ni más que algo como una prisión perpetua. Por eso me parece una figura muy importante aquello de la revisión, que para mí también, como dice el doctor Ricardo, debe ser automática a los 25 años. Pero eso podría ocasionar ciertamente como una paradoja, como una contradicción de los que están promoviendo este tipo de iniciativas legislativas. Porque ¿quién me va a decir entonces o no que esta figura no puede aplicarse retroactivamente y por favorabilidad de las personas que ya fueron condenadas por este tipo de conductas y que han generado un clamor social tremendo? Acá es indiscutible que estas medidas que buscan ese tipo de penas desde todo punto de vista que atentan contra la dignidad humana, pues lo que están buscando es una... Por eso hablábamos del populismo punitivo. Si creemos que el derecho penal está llamado a regular todos estos aspectos sociales, todos estos problemas sociales, caemos en unas contradicciones tremendas. Nótese que para este tipo de conductas, doctor José Gregorio, han venido a partir de la ley 599-2000 aumentándose gradualmente las penas. Se han aumentado y se han, repito, negado beneficios, por ejemplo, por aceptación de cargos. Que esto es terrible. Perdón, doctor, se han negado y se han confundido, ¿no? Porque estamos confundiendo derechos con beneficios. El sistema penal colombiano, el sistema procesal penal colombiano, tiene una base fundamental en la negociación.
al entender que existen algunas normas, sobre todo estatutos, que prohíben la rebaja de pena acudiendo a ese llamado derecho penal premial, es decir, acudir a rebaja de pena por la aceptación unilateral o preacordada de cargos, pues es evidente que ese tipo de conductas van en contra de lo que es el modelo negociado de justicia que nos trajeron en el año 2003. Entonces, eso es lo que permite estas penas tan supremamente elevadas. Entonces, ahí habría una consideración, doctor Julio Enrique, que sería esta. El principio de favorabilidad, porque evidentemente, pues no sé, de pronto puede ser aplicable. Mire, una persona fue condenada con el régimen actual y fue condenada, por ejemplo, a 50 años. Sí. Y eso, según lo que ustedes han explicado, no es revisable, ¿no? Hoy no. No se revisa. Bueno, entra a regir la norma y está el criterio de revisión que podrá establecerse para los 25 años. Y entonces, ¿qué es más favorable para esa persona que ya estaba condenada, la nueva norma o la vieja? Precisamente por eso tal vez Ricardo decía, eso puede dar un tiro en el pie, porque lo que pasa es que por hoy no hay ninguna posibilidad, no hay ningún criterio de razonabilidad para saber que yo puedo, o una persona sometida a esa pena puede obtener la libertad. En cambio, al momento en que se establezca, pues ya sea la reforma. La revisión, firme, entonces sería más favorable la posibilidad de revisión. Pues por supuesto, hay una cuestión que yo considero también trascendente, y es que los promotores de la idea, y cuando hablaron de esa revisión, decían, no podrá ser utilizada para las personas que ya fueron condenadas, utilizando nombres propios que aquí no los voy a dar, decía, porque es que ellos no están condenados a cadena perpetua. No, señor, porque cuando es una norma favorable en materia penal necesariamente se debe aplicar, y esta, siendo de todos modos, tiene efecto sustantivo porque ataca a lo más importante que trae el derecho penal, que es la sanción penal misma. Entonces, desde ese punto de vista, consideraría, pues, y de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Ricardo, que esto puede ser contradictorio, hasta paradójico. Algunos otros abogados, por ejemplo, el doctor Jesse Reyes, lo ha explicado muy bien. A lo que yo hago en este momento, y por eso decía que esa continuidad de normas donde se han aumentado las penas y se han limitado los beneficios o derechos que puede obtener una persona que esté siendo investigada, juzgada por este tipo de conductas, pues de todos modos, doctor José Gregorio y queridos compañeros, para nada ha bajado los niveles de delincuencia en este tipo de conductas. Vino la ley 1236 que aumentó drásticamente la pena, previamente el Estatuto de la Infancia y de la Adolescencia, ahora viene la prisión perpetua, llamada prisión perpetua, sería más bien una pena permanente revisable, como dijo Ricardo. Estamos a un paso de llegar entonces a la pena de muerte para solucionar este tipo de problemas endémicos. Lo cual entonces nos lleva a decir, al menos... Y de hecho la vienen pidiendo, ¿no? Ya vienen. Personalmente puedo decir, hombre, que muchas veces se confunde la venganza con la justicia. ¿Y qué decir, por ejemplo? Ya lo decía el doctor José Gregorio al inicio, viene próximamente el 20 de julio un proyecto de ley para aumentar y también buscar que para el delito de feminicidio se impongan unas prisiones perpetuas. ¿Cuánto lleva la ley de feminicidio? Esta ley muy conocida, Roselvira Cermeño. Ni siquiera le hemos dado el tiempo de saber cuáles son los efectos que puede causar en nuestra vida social, y ya estamos pensando en una reforma. Entonces, pues, desde ese punto de vista, pues, seguramente la Corte Constitucional, y así lo esperamos, pues determine que existen esos vicios de forma, que también son vicios, que podrían ser vicios de fondo, y declare, por supuesto, que este acto legislativo es contrario no solamente a la Constitución, como dicen algunos, es contrario a los principios fundantes del Estado social de derecho. Yo creo que el profesor Becaría... Yo quiero decir dos cosas rápidamente. Sí, de todas las celebraciones que escuché, todas son de venganza. Todas son diciendo es que esos miserables merecen estar en la cárcel. Ninguna proposición para la víctima. Aquí los que dicen que protegen a los menores no escuchen ninguna proposición.
jamás en este trámite de una persona que dijera las víctimas se van a beneficiar porque tal cosa. Así que la retribución y esas teorías absolutas de la pena que miran al hombre como un medio, como un objeto, no como un fin, son absolutamente absurdas y deben ser eliminadas. Entonces, si no se considera la víctima, ¿para qué? Si yo tengo que hacer es una ley que a mí me sirva es para prevenir. Y la gente tiene que entender para que el derecho penal no previene, el derecho penal Exacto. viene a castigar esa prevención especial o general, sí, pero con penas específicas. Entonces yo decía ayer en una conferencia que me metí a la jaula de los lobos con el Centro Democrático y Joana Jiménez en el canal del senador Álvaro Uribe, realmente, sinceramente y con mucha modestia, no tuvieron argumentos diferentes a la venganza. Y yo les decía, aquí tenemos que hacer leyes, es para proteger a los niños, porque el 90% de los niños, niñas, adolescentes y mujeres que son agredidos, maltratados o que se comete un homicidio, ya tenían una señal de alarma. ¿Qué pasa con la fiscalía que no reacciona? ¿Qué pasa con las comisarías de familia? ¿Qué pasa con el ICBF? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el colegio? Y hay que hacer leyes. Le pongo un ejemplo para dejar el debate. Una de las maneras por las cuales no denuncian o se echan para atrás es porque el agresor mantiene económicamente al agredido. Y si el gobierno está dentro de la casa, claro, no les da casas de paso, no les da circunstancias, auxilios, va a ser muy difícil. Doctor Cancino, a mí me parece muy importante lo que usted está diciendo, porque no se trata solamente del castigo, es decir, si lo que se requiere es proteger a los niños cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hay necesidad de proteger a nuestros niños porque han sido permanentemente ofendidos, vilipendiados, violados, asesinados, etc. Lo sabemos muy bien y todos los días hay situaciones en esa materia, pero lo penal, o la vía penal no es la única que nos puede ayudar en esa materia. Puede contribuir. Yo realmente no creo que ni la prisión perpetua y ni siquiera la pena de muerte, que no la podemos establecer porque está claramente prohibido en el Pacto de San José de Costa Rica, pero ni siquiera la pena de muerte logra disuadir a los criminales. En los países en donde existe la pena de muerte siguen cometiéndose esta clase de delitos y todos los delitos condenados con pena de muerte. De manera que hay que trabajar en la prevención ante todo. Y en la prevención tiene un papel fundamental la educación. Esa educación que debe comenzar desde muy pequeño el niño. Desde la casa. Es que desde la casa, la Constitución dice que los responsables del cuidado de los niños son la familia, la sociedad y el Estado. No tenemos una conciencia de formación de los menores y muchos de los criminales están cometiendo los delitos porque hay unos factores externos que van condicionando su conducta. Muchos de ellos no han sido formados en una responsabilidad, en una consideración de lo que es la dignidad humana, en una consideración de los deberes, de las obligaciones, sino que simplemente se dejan llevar por sus apetitos, ¿no? Y ellos consideran que está muy bien seguir con sus apetitos. Yo no sé si se podrán resocializar esas personas, creo que es muy difícil que se resocialicen, pero de todas maneras me parece que el Estado colombiano tendría que pensar más en una prevención, en reestructurar todos los sistemas de educación y en vincular a la sociedad. Los vecinos, muchas veces los vecinos están en los criminales dentro de la casa, el abuelo, el padre, el tío, hasta hermanos. Están ahí y son los que han cometido los delitos. No hay denuncia muchas veces de parte de los miembros de la familia. Y los vecinos tampoco. Pues los vecinos saben que se están cometiendo los delitos y se quedan callados. Solo aparecen en la televisión cuando ya
el delito se ha cometido y ya aparece el cadáver del niño. Entonces ahí es cuando dicen, yo sí veía que el señor tenía estas inclinaciones. Realmente yo quisiera escuchar la opinión de ustedes sobre este particular, porque yo creo que el tema no se puede tratar exclusivamente desde una perspectiva penal. Máxime cuando está confundiéndose ese criterio de retribución de la pena con un tema de venganza. Y cuando lo que usted acaba de decir, doctor, es absolutamente cierto, en Colombia no tenemos parámetros de educación porque ahora tenemos un código de derechos y no de deberes. Y ese código de derechos ha llevado a que todo el mundo tiene derechos absolutos en todo, pero no tiene deberes, y la educación se ha minimizado precisamente por eso, porque todo el mundo tiene el derecho a no recibir esa educación porque no quiere, porque sencillamente no. Aquí ya se acabó en todos los colegios, inclusive las cátedras que dan formación de valores. Y ningún colegio puede tocar cátedras de formación de valores porque va en contra, por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad del menor. Y eso ha redundado precisamente en que se desilvane la sociedad. Si ya se desilvanó la familia, porque la familia también se desilvanó, y de hecho veíamos recientes fallos en materia de violencia intrafamiliar con ese contenido, pues ¿qué se puede esperar de la sociedad si la base de la sociedad es la familia? Y si la familia está desilvanada, pues la sociedad peor. Y si no volvemos a recuperar por vía de educación, generando más que proyectos de ley que lo que generan es venganza y generan es el incremento de personas privadas de la libertad, yo pienso y estoy de acuerdo con el doctor Calvete, donde deberíamos crear normas de carácter preventivo y no pensar en que ese criterio de retribución de la pena se nos convierta en un criterio de venganza, porque por Dios, yo creo que el profesor Beccaria debe estar en este momento revolcándose en la tumba, cuando hace muchísimos años lo vaticinó y volvimos nuevamente fue a la ley del ojo por ojo y diente por diente, y a una ley de venganza absolutamente entendida, que a quien cometa un delito hay que privarlo de la libertad per se, y ese es un tema que me parece a mí que riñe inclusive con el artículo 1 del Código Penal y de Procedimiento Penal, donde hablamos de la dignidad humana y que dice claramente el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Bueno, yo les quería preguntar, doctor Cancino y doctor Calvete, bueno, a todos en general, a mí me preocupa bastante lo siguiente. Ustedes que son penalistas tendrán un mayor conocimiento del que yo tengo sobre el tema. Si no han podido funcionar las normas actuales con el propósito, inclusive con penas tan altas como de 50 y 60 años, para desalentar a estos criminales. Si no se ha podido, y ello ocurrió o por falta de denuncia o por falta de actividad de las autoridades de policía o por falta de parte de la fiscalía que no ha adelantado bien la investigación o por decisión equivocada del juez, en fin. Pero hoy por hoy, con esas penas tan altas, etcétera, no se ha logrado prevenir ni tampoco sancionar, ni siquiera sancionar, porque se cometen muchos delitos y hay muchas reincidencias. Entonces, mi pregunta va a esto. La cadena perpetua o la pena de prisión perpetua aún revisable de por sí logrará mejorar la situación respecto de los menores. El solo hecho de que se promulgue el acto legislativo como lo proclama el gobierno ya nos da una tranquilidad y podemos agradecer al Congreso que haya protegido a los niños. Por supuesto que no. Perdón que yo meta la cucharada, doctor. No, es que yo les pregunté a todos. Por supuesto que no, vuelvo sobre un punto. Yo no, por ejemplo, mire, el senador Lidio García salía con un discurso ventejuliero populista a celebrar que por sus hijas y por Juliana Zamboni
habían logrado y aprobado la cadena perpetua. Pues mire, doctor José Gregorio, primero va a ser más favorable para Rafael Uribe, como lo decía claramente en su época en Twitter el doctor Calvete, y lo escribió recientemente Yesir Reyes en una columna. A los 16 años y medio pueden pedir la revisión. Hoy no lo podrían hacer en una libertad, digamos, haciendo un símil antes de los 26 o 27 años. Pero realmente usted lo único que ve ahí es sed de venganza y un argumento mentiroso de decir que para proteger los niños. Y ¿sabe qué es lo que me preocupa a mí, doctores y audiencia? Que la gente se está creyendo el cuento. La gente cree que la cadena perpetua va a bajar la impunidad y va a proteger a los menores. Y resulta que en un año, si esto llega a hacerse una realidad, cuando se den cuenta que las cifras no bajan, entonces van a querer más sangre y van a acostumbrar el país una vez más a pensar que el derecho penal es el que le soluciona sus problemas, y resulta que el derecho penal no soluciona problemas, los encierra, los castiga, pero no los soluciona, maestro. ¿Y se ha pensado algo sobre las cárceles? Por ejemplo, ayer yo reflexionaba, bueno, digamos que estamos de acuerdo con la cadena perpetua. Lo lógico sería, a la par, pensar en facilitar la salida de delincuentes menos graves. Es decir, si yo propongo cadena perpetua para los delitos graves, la lógica de una persona que piensa así sería decir, bueno, entonces también demos menos, quitemos la ley 890 para ciertos delitos, o aumentemos a 6 años para pedir medidas de aseguramiento, o flexibilicemos la libertad condicional para otros delitos. Pero no, aquí todo el mundo piensa en castigo y castigo y castigo, y no en resocialización, en deshacinamiento, en condiciones de salud para las privadas de la libertad, doctor José Gregorio. Eso es muy importante, nadie lo hace nunca. Fíjese, la ley 890 dejó el sistema acusatorio en mentira, porque al subir las penas, pues todo es cárcel, y eso provocó el hacinamiento carcelario. Yo quiero ahí señalar lo siguiente. Pues reitero que tener pena a perpetuidad sin que exista la posibilidad, al menos de expectativa razonable, de obtener algún día de la libertad, eso yo lo veo prácticamente con todo el desarrollo de los derechos humanos y las decisiones de los tribunales de derechos humanos, no lo veo viable, entre otras porque lo han considerado peor a la pena de muerte. O sea, encerrar a una persona y decirle aquí se va a quedar y nunca por ningún motivo habrá posibilidad, pues eso ha sido contrario, y de hecho, pues por eso destaco que la fórmula que han encontrado algunos países para disfrazar esa figura ha sido la de tener la prisión permanente, pero revisable, con lo que decía anteriormente. Pero voy a destacar algo respecto a lo que señalaba Iván y la pregunta del doctor José Gregorio. Si de verdad se pensara en encerrar personas para siempre y que nunca van a tener posibilidad de salir, pues tendría que haber un trabajo en relación con lo que usted preguntaba, con el tema de las prisiones. ¿Por qué con las prisiones? Para empezar, si usted como Estado encierra a una persona y de entrada le dijera, usted no va a poder salir nunca, es obvio que esa persona no puede, o sea, es un riesgo para las demás personas que están en la cárcel tener una persona en esas condiciones. Es un riesgo para los guardias, es un riesgo para las personas que están en prisión. O sea, eso tendría que venir acompañado de establecimientos especiales. Tocaría tener un régimen obviamente muy bien pensado de cómo voy a generar a una persona en esta situación. Tendría que haber seguramente acompañamiento psicológico, tendría que haber unas condiciones especiales de reclusión, hacer un análisis económico de lo que eso representaría para el Estado. O sea, hay una serie de implicaciones de toda índole que, insisto, yo estoy convencido que ese encerramiento a perpetuidad no es ni constitucional ni convencionalmente posible. Por eso hoy la mayoría de estados no hablan de esa prisión perpetua de lo que era anteriormente, sino que han establecido prisiones revisables que solo en muy particulares casos podrían llegar verdaderamente a la perpetuidad. Pero si eso se diera, pues es obvio que tocaría hacer toda una reforma desde el punto de vista penitenciario, establecer los establecimientos en los cuales se van a encerrar personas que no tengan expectativa razonable de salir ningún día. Tocaría mirar cómo se va a verificar, y lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Una persona que está en esa condición de que nunca en la vida podría salir, pues le da lo mismo matar a un guardia, matar a los compañeros de prisión, le da lo mismo cualquier cosa, que igual su situación no va a cambiar. O sea, eso evidentemente
tendría que ser analizado desde el punto de vista criminológico y también desde el punto de vista de lo que haría el Estado para justamente asumir semejante costo y semejante implicación. Obviamente esta no es la excepción. Muchas veces estas leyes que aumentan penas y demás no se encargan de eso, no hacen el análisis económico respectivo, muy poco les importa temas criminológicos como esto. Está analizado con estudios serios dos cosas que quiero mencionar. La primera, cuando las penas se aumentan de manera ya desbordando en lo irracional, las posibilidades de que un juez condene disminuyen. ¿Por qué razón? Porque cuando la pena llega a esos niveles, es posible que los jueces suban los estándares de carácter probatorio o lo que toca probar para llegar a imponerle a una persona una pena de ese nivel. Es decir, puede que haya una tendencia a que la sanción se imponga con menos frecuencia que lo que la gente piensa. Puede que el estándar sea mucho mayor. Lo digo más claro, seguramente un juez tiene más carga cuando su sanción puede ser la muerte o la prisión perpetua, así lo que va a imponer son 6 meses de arresto. Y lo segundo, las penas cuando van aumentándose también pueden tener incidencia en aumentar niveles de corrupción, tanto policíaca como incluso judicial. Es decir, no ha sido tampoco un estudio extraño para la criminología que cuando las penas son mucho más duras, pues los costos en la comisión del delito y en la persecución del delito en temas de corrupción suelen incluso incrementarse. Y insisto, ese tipo de análisis muchas veces ni siquiera se llegan a debatir o ni siquiera se llegan a considerar. Entonces, simplemente en esos términos, yo quisiera terminar esta intervención solamente con una pregunta, y es una pregunta para todos, pero quisiera de pronto escuchar el concepto del doctor José Gregorio, y es la siguiente. Se reformó ahorita el artículo 34 de la Constitución, que es el que se refiere a la prohibición de penas crueles. Entonces, ahí ese artículo habla de penas crueles, está prohibida la tortura, el destierro y la prisión perpetua. Doctor José Gregorio, pregunto, ¿qué pasa que no se reformó el artículo 28, que es el que dice que en Colombia no puede haber prisión imprescriptible? O sea, pregunto, ¿cómo se soluciona esa antinomia constitucional? Porque se ocuparon de reformar el 34, pero no el 28. Penas crueles. Pero una cosa es que usted reforme el de penas crueles y permita la perpetua, pero no reforme el 28, que dice que no puede haber penas ni prisiones imprescriptibles. Entonces yo pregunto, si yo reformé el 34 y no el 28, ¿no hay una antinomia sobre el principio de libertad que es el del 28? ¿Eso no podría llevar a otro argumento de inconstitucionalidad o por lo menos de antinomia constitucional? Quisiera simplemente plantear eso. No soy experto en el tema, pero veo ahí que puede haber una antinomia interesante. Yo creo que la hay, porque, como les decía al comienzo, la decisión de la Corte Constitucional sobre el Tratado de Roma, pues recayó sobre ese tratado y lo declaró todo exequible, pero para que la Corte pudiera declarar exequible el Tratado de Roma, tanto en cuanto a privación a perpetuidad de la libertad y en cuanto a imprescriptibilidad, fue necesario que reformáramos la Constitución y que se dijera en el artículo 93 lo que me permití leerles, en el sentido de que la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él, es decir, la existencia de imprescriptibilidad solamente, a mi juicio, y de acuerdo con este acto legislativo de 2001, sirve únicamente para los fines regulados en el Estatuto de Roma, nada más.
Y es lo mismo lo que pasa con la prisión a perpetuidad. Pero claro, ya lo dirá la Corte Constitucional, porque ustedes saben que también en Colombia lo de la imprescriptibilidad se ha venido aplicando por fuera del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es para que para que la Corte Penal Internacional sea la que decida. Pero aquí hemos venido aplicando la imprescriptibilidad. Entonces, el crimen, por ejemplo, de Luis Carlos Galán o de Álvaro Gómez Hurtado, se dijo es imprescriptible porque se declara como crimen de lesa humanidad. Entonces se ha venido aplicando como imprescriptible, a pesar de la prohibición del artículo 28. No sé si me explico en ese sentido. Bueno, doctor Perea, creo que se nos está acabando el tiempo. Doctor, regáleme una cosita, doctor José Gregorio, frente a ese tema también para despedirme, discúlpeme con los demás. No, además, la imprescriptibilidad de una acción también hay una modificación que ya se ha dicho, ¿no? Aquí ya se mejoró y se dijo que solamente cuando se cumpla la mayoría de edad empiezan a contar los 20 años. Así que ya hemos hecho evoluciones en eso. Y lo otro que es absolutamente claro es que en los países donde el delito no prescribe, tampoco se permite el juicio en ausencia. Entonces nosotros no podemos reformar y decir que algo es imprescriptible permitiendo un juicio inconstitucional sin la presencia del reo, maestro. Pero se ha hecho en la práctica. Claro, terrible. Entonces hay unos crímenes imprescriptibles y no hay reos porque estamos buscando a ver quiénes son los asesinos. Yo quisiera plantear un tema para un próximo debate, ya que estamos todos acá y el doctor Iván tiene una premura por salir también porque tiene otro programa. Todos estamos, sí. Pero, doctor, muchas gracias al doctor Iván. Hasta luego, doctor Iván. Me estaba escribiendo por el interno que tiene otra conferencia y desafortunadamente estos problemas de la virtualidad a mí me sacó ahorita de la plataforma, no sé si ustedes se dieron cuenta que me quedé sin audio, sin sonido y me sacó. Pero sí quiero dejar planteado un tema aquí todos los días legislamos sin tener en cuenta los temas de prevención, pero sí legislamos es única y exclusivamente de represión, un contenido de represión. Pero a su vez se legisla también desde el punto de vista por el mismo Congreso en un contenido de justicia transicional en donde se perdonan todos los delitos cometidos por el conflicto armado y donde se hace precisamente ese perdón y olvido en una situación, digámoslo, del contenido del conflicto. Pero en los delitos comunes implementamos unas penas tan altas y unas penas tan absolutamente poco benéficas para el procesado y para el reo. Me parece a mí que si somos el mismo Estado, estamos en contravía en las dos posiciones, independientemente que una sea para el conflicto y que la otra sea para la justicia ordinaria. Sí. Quisiera que habláramos con ese contenido. Claro, doctor Perea. Yo a lo que usted está diciendo y respecto a lo que también han manifestado los otros panelistas, uno lo que ve es que en Colombia no tenemos una política criminal. No hay una definición de política criminal. Infortunadamente no hay una definición. La política criminal se bambolea, va de un lugar para otro según la tendencia política del momento. Y mediática. Sí, mediática, la del momento. Entonces, es muy complicado establecer, por ejemplo, cuáles son las reglas y subreglas de nuestra política criminal. No las tenemos. Porque fíjese usted, los crímenes de estos de los que estamos hablando, los crímenes sexuales, que fueron cometidos contra menores durante el conflicto armado, tenemos un acto legislativo que ya dijo que si en virtud de un acuerdo de paz
fueron considerados como conexos con el delito político, pues entonces ya no pasa nada, ¿no? Y hacia el futuro, pues esa es la regla, y hubo mucha impunidad hacia el pasado, ¿no? Y ahora tenemos el extremo contrario, ahora tenemos la cadena perpetua, o la prisión perpetua, o la prisión a perpetuidad. Y hemos venido implementando las penas a través del tiempo. Si mal no lo decía el doctor Julio Enrique, desde la implementación del sistema penal oral acusatorio a partir del 2003, cuando se generó el acto legislativo 03 del 2002, posteriormente con la 890 se empezó a incrementar las penas precisamente para poder llegar a vías de negociación, y ahora hasta ni siquiera los preacuerdos ni las negociaciones se pueden dar. Yo quisiera escuchar una conclusión del doctor Mario Fernando. Y del doctor Julio Enrique. Yo creo que a ellos no los hemos oído suficientemente. Gracias. Okay. Bueno, doctor, muchas gracias. Y perdón, doctor, ¿iba a hablar el doctor Julio? No, doctor. Bueno, el doctor Mario y después el doctor Julio Enrique. Sí, señor. Bueno, agradeciéndole nuevamente, doctor, la interesante invitación y pues la calidad de los panelistas que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo quiero despojarme de la función de pronto de funcionario y recordar mi actividad también como litigante solamente para reflexionar en lo siguiente. Tal vez la función más compleja desde el punto del litigante es defender a una persona que está sometida a esta clase de delitos. Prácticamente desde que esa persona está sentada, hay una especie de halo de condena sobre ella y que hace muy difícil a veces ejercer el derecho de contradicción, sobre todo por algunos elementos que no hemos estudiado suficientemente, como la alienación parental, que en muchos casos, y es importante destacar que sí son personas responsables, pero también hay un alto margen de procesos donde puede surgir el mal funcionamiento de la administración de justicia o el error judicial. Nuestro sistema desde el punto de vista práctico no está soportado, o mejor, no tiene la formación para soportar cadenas perpetuas y mucho menos una pena de muerte. Porque si están abarrotadas las entidades de demandas de reclamación de perjuicios justamente por estos fenómenos, y llamo la atención frente a ese punto porque yo creo que ejercer ese derecho de defensa en relación con estas personas de suyo es supremamente complejo, de tal suerte que eso aunado a la falta de política criminal que ya ha sido evidenciada, donde no tenemos claro y primero ensillamos antes de traer las bestias porque no hay una reflexión acerca de qué es lo que pretende el sistema y qué es lo que quiere, amén de la congestión carcelaria y de las dificultades que surgen en torno a lo que hemos visto con la pandemia y que no se sabe qué hacer con la población carcelaria, un sistema carcelario totalmente raquítico, incapaz de responder a la resocialización, pues eso genera un panorama de suyo negro frente a estas actividades y frente a estas posibilidades. Hay una especie de embotamiento legislativo también por esa cantidad de normas que lo que han hecho es generar una tradición a la especie del sastre. Tomemos medidas. Entonces, algunas veces hay que cortar porque indudablemente se requiere que la gente salga de las cárceles para descongestionar y otras veces, entonces, aumentemos penas para generar que efectivamente se aumente esa población carcelaria. Yo creo que estos ámbitos que surgen a propósito del aumento de penas hay que mirarlos con beneficio de inventario porque desde luego no son la solución para los problemas punitivos y punibles que nosotros tenemos desde el punto de vista de nuestro sistema. Yo creo que este tipo de penas en un Estado social como el que tenemos y en una conformación constitucional como la que pretendemos defender, sí involucran elementos que podrían identificar los rasgos de una sustitución constitucional y adicionalmente a eso, reitero este punto, nuestros sistemas no están preparados para este tipo de situaciones y no están preparados porque efectivamente, como ya se analizó, incluso en los países donde se tienen estas tendencias no se han podido mejorar las conductas porque no se ha pensado primero en la resocialización y la verdadera prevención. Esa sería la conclusión que yo daría y muchas gracias de nuevo por la invitación. A usted, doctor, por acompañarnos en este programa.
y ojalá tenga la oportunidad nuevamente de compartir con nosotros y de volver nuevamente a nuestro programa, porque es la única forma que nosotros tenemos desde el punto de vista académico de hacer los planteamientos de carácter jurídico. Doctor Julio Enrique, su conclusión. Gracias, doctor Perea. Yo no podría estar más de acuerdo que con esas reflexiones que nos deja el doctor Mario Fernando. Todas y cada una de ellas las comparto. Claro, estamos hasta ahora en un modelo de juzgamiento, este sistema penal oral acusatorio hasta ahora está empezando a caminar. Luego, en estos sistemas que hasta ahora están en una formación, decíamos, se han modulado muchísimos derechos y garantías que tenían, por ejemplo, el imputado, pues es susceptible de mayores errores judiciales. Decía Ricardo, va a ser difícil en un momento determinado para un juez aplicar una eventual cadena perpetua y pretenderá subir esos estándares probatorios para hacerlo, lo cual eventualmente podría generar impunidad. Y es apenas obvio, repito, porque estamos aprendiendo. Decían los formadores en el año 2003, doctor José Gregorio, dijeron, los que pueden implementar correctamente el modelo acusatorio, nosotros veníamos con ese chip, como dicen algunas personas, del modelo inquisitivo, de los modelos inquisitivos o mixtos anteriores. Hasta ahora estarán naciendo, hasta ahora están estudiando en la universidad, y créanme que eso es cierto. ¿Por qué? Porque ese sistema acusatorio, de tendencia acusatoria adversarial, era ajeno a nuestra tradición jurídica. Y en ese sentido, pues, por obvias razones, algo que hasta ahora está empezando, incrementa la posibilidad del error judicial. Ese error judicial ha logrado, ya es una de las razones por las cuales hoy por hoy tenemos unos niveles de hacinamiento carcelario absolutamente exorbitantes. Pero no solamente por eso, es uno de los factores. El otro son también leyes, normas que restringen posibilidades de otro tipo distinto de sanción a la pena de prisión. Por ejemplo, está el tristemente célebre, y siempre lo digo, el artículo 68A del Código Penal, que prohíbe los subrogados, la suspensión condicional de la ejecución de la pena o incluso la domiciliaria para un cierto tipo de delitos. Y esto, pues, de todos modos, estaríamos hablando que es casi que una aplicación de proscripción objetiva de la responsabilidad objetiva. Si es ese delito por el cual se dictó una sanción penal, usted no tiene derecho a un subrogado, no tiene derecho a una suspensión condicional de la ejecución de la pena, sino que usted lo único que tiene que hacer es ir directamente a la cárcel. Por supuesto que esta norma es la que ha incrementado en mayor manera el hacinamiento carcelario. Y entonces llegamos a la conclusión, bien lo decía el doctor José Gregorio, acá el problema es que tenemos un derecho penal coyuntural. Un derecho penal coyuntural que, de acuerdo a las cosas que salen, pues de acuerdo a lo mediático, de acuerdo al clamor social, entonces vamos a hacer normas penales para darle gusto a ese clamor social. Pura coyuntura, sin tener en cuenta que en un Estado serio se deben tener muy en cuenta los principios de la política criminal. Y los principios de política criminal, las estrategias que deben estar dirigidas a la prevención, al control, a la investigación, inclusive también a la educación, como bien lo decía el doctor José Gregorio, teniendo en cuenta que muchísimas de las personas vinculadas a este tipo de comportamientos de los que hemos hablado hoy forman parte del núcleo familiar de la víctima. Todo esto es política criminal entendida en un sentido amplio. Entonces, si con esas penas, si con estas iniciativas legislativas, lo único que estamos buscando ciertamente es darle un tratamiento más duro al condenado, que también, por supuesto, forma parte de una política criminal, me parece que se dejan de lado esas otras cuestiones que son muy importantes. Prevención, control, investigación y, en un Estado serio, la educación. Por eso, pues, yo les agradezco mucho, doctor Perea, doctor José Gregorio y a los demás panelistas que me hayan dejado exponer estas breves reflexiones al respecto, y considero yo, tal como lo había dicho Ricardo, hoy por hoy, hoy día, en Colombia, sí existe la cadena perpetua. Ahora va a ser revisable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quisiera escuchar una despedida del doctor Calvete y del doctor José Gregorio para ya finalizar nuestro programa, dado que los espacios en La Voz del Derecho, al igual que en todas las emisoras, así sea virtual, son limitados y debemos dejar también algo para nuestro nuevo programa. Doctor Calvete, doctor José Gregorio. Gracias, doctor Perea. No queda. Yo básicamente agradezco a
a ustedes la invitación. Se han planteado por parte de todos cosas muy, muy interesantes en relación con esta nueva figura que aparece en el contexto colombiano. Esperemos el análisis que seguramente va a tener que abordar la Corte Constitucional, porque obviamente se presentarán demandas ante la Corte y que obligarán a este análisis. Y creo que también es una oportunidad, o será una oportunidad de revisar, además de la figura aprobada, de pronto, como lo decía Julio, que podemos terminar revisando el sistema actual que tenemos, porque en realidad creo que tenemos un sistema mucho más agresivo, mucho más fuerte que lo que es la denominada prisión permanente revisable en algunos aspectos. Luego seguiremos en estos debates penales y criminales, y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Cancino, muchísimas gracias a usted, a todos los participantes. Ha sido muy interesante escucharlos. Creo que en general, a pesar de que puedan existir enfoques distintos en algunos puntos, pero me parece que tenemos un consenso. En el sentido, diría yo, para concluir, que este tipo de crímenes y la protección de los niños frente a ellos no se logra única y exclusivamente incrementando las penas o haciendo más graves las disposiciones, o por el contrario, dando lugar, como también se ha dicho, a que se facilite una revisión que actualmente no está contemplada. Yo les agradezco infinitamente y creo que el debate se extenderá por mucho tiempo, porque después vamos a tener que mirar cuáles son los argumentos de las demandas. Habrá seguramente muchas ante la Corte Constitucional y creo que tendremos que estudiar la sentencia correspondiente o las providencias que se dicten por parte de la Corte frente a esas demandas. Muchísimas gracias a todos. La Voz del Derecho presentó Debates Constitucionales. Los grandes temas de la actualidad dentro y fuera de Colombia, con repercusiones en el derecho público y en la actividad estatal, las garantías y los derechos analizados por especialistas. Los acontecimientos, las normas, las decisiones que interesan a la opinión pública bajo la lupa del derecho y la ciencia política. Debates Constitucionales.